Bueno, muy buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo una vez más por este canal llamado Tejiendo Nuestra Historia, en nuestro segmento de la Cama Living. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial porque es un gran amigo. Hemos tenido este último tiempo las charlas autocríticas, debates políticos coyunturales más interesantes, ¿no? Eh, Así que bueno, hoy estamos con él, pero Freddy, quería pedirte que te presentes. Todos te hemos conocido, todos te vemos en la tele, en el gran programa Q de Show, siempre tú haciendo las entrevistas, divirtiéndonos, presentándonos personajes, haciéndonos conocer su vida, pero creo que esta vez me toca a mí. Bueno, he visto que ya han habido algunos más, pero de más bien nosotros hacerte la entrevista a vos. Bueno, en realidad esto es un diálogo, una charla más coloquial, pero también para conocerte, ¿no? Queremos, de hecho, el título de, del programa se llama Del Capital a la Tele. Y muchos me escribían, ¿y por qué del Capital a la Tele? Bueno, quiero decirles que Freddy ha sido un gran lector del Capital de Marx, entonces lo hemos puesto así, ¿no? De un gran lector, de unas lecturas tan abstractas y después pasar a la televisión para ser parte de las familias bolivianas. Entonces, bueno, queremos conocerte en profundidad, vamos aquí a tener un diálogo más ameno. Freddy, contanos, ¿quién es Freddy? Hermano, primero agradecerte. Esto lo veníamos planificando después de tanto tiempo. Mira, teníamos que hacer esta bonita tertulia hace ya casi 2 meses, un poquito más de 2 meses, pero justo me enfermé, ¿no? O sea, me dio este bicho que está realmente azotando al mundo. Gracias a Dios no me dio tan fuerte, sí, la pasé un poquito feo, pero más que todo por el aspecto, y ahí uno se da cuenta, ¿no? A veces uno no se cuida mucho de ciertas cosas, en mi caso la garganta, y me dio un dolor durísimo en la garganta y ahí comenzó todo y estuve con unos 3 o 4 días de fiebre. Sí fue feísimo, pero sí me tendí en cama y estuve buen tiempo. Y teníamos justo que hacerlo un domingo, un sábado, ¿te acuerdas? Y fue ¿De esa acuerdo? situación que no habíamos atrasado tanto tiempo. Y hermano, tú sabes, te aprecio mucho, te quiero muchísimo, te admiro de manera extraordinaria porque y una de las cosas que valoro es las personas que tienen la capacidad de generar no solamente su propia línea de pensamiento, sino de generar una crítica constructiva de él mismo, de uno de antes y uno de después. Son muy pocas personas las que conozco que pueden decir eso. O sea, por ejemplo, si yo veo al Freddy de 20 años, ¿ya? Yo lo escupo. O sea, le digo, oye, hermano, estás mal, viejo. O sea, sé que vas a llegar a algo interesante, pero deja de hacer estas cosas, no pienses así, no seas tan así, ¿no? Y le diría eso. Pero son muy pocas personas las que se pueden generar esa situación. Y yo me acuerdo de las charlas lindas que teníamos, tú me decías eso. Yo hace unos años yo era pues así de los que agarraba y no, y era radical y ahora dices, wow, o sea, qué equivocado estaba y cómo generas, digamos, una evolución y eso para mí me muestra lo extraordinario y lo lejos que vas a llegar y aparte me hace feliz ser tu amigo. Y gracias por invitarme y por charlarla, de charlar de esta manera. Y respondiendo pues a tu pregunta, pues soy un... Mira, hoy estoy hablando justamente porque la verdad es que ya tengo 37 años, eh, pero me sigo considerando un muchacho que quiere hacer lo que le gusta y que quiere aportar. Desde muy chico lo veía de esa manera, no era capaz de quedarme callado, pero sí aprendí ya ahora que es bueno a veces quedarse callado y verse más bonito, pero también aprendí de que hay que empezar a construir y seguir los sueños. No soy una persona muy conformista, o sea, si no intento hacer lo que me gusta, sin, ojo, buscar réditos, o sea,
nunca busqué el dinero, nunca busqué fama, porque busco hacer lo que me gusta. Es lindo que reconozcan que lo que haces está bien, qué lindo poder vivir de lo que haces, que creo que es el sueño perfecto para hacerlo, pero la verdad lo disfruto así, ¿no? Y a veces creo que es malo porque cuando piensas que vas por buen camino y de repente el dinero falta, o el proyecto que te gusta, la gente no lo apoya, o de repente piensas que estás por el camino perfecto, pero nadie lo ve como bueno, entonces es como que te pega fuerte, ¿no? Gracias a Dios en este último tiempo, pues un proyecto hermoso que lo hemos hecho con Silvia, con Alan, con Giovanni, que hemos trabajado con el Q Show, eh, con mucho corazón, pues gracias a Dios la gente lo está consumiendo y le está gustando y lo hacemos porque realmente lo queremos, es un esfuerzo increíble, no solamente económico y de trabajo, sino un esfuerzo que durante muchos años no hemos ganado ni un peso, así, o sea, es más, hemos perdido y así es el camino, o sea, mucha gente que cree que la televisión sí, lindo, bonito, top stars y el glamour y más falso, ¿no? No, mejor no digo lo más falso, más falso que el chisme más grande que quiera. No, pero genial, ¿no? Porque nuestros diálogos siempre han sido muy, muy amplios, entiendo que rescates eso de la construcción del ser, ¿no? Porque en realidad yo igual comparto lo que tú dices. Si yo hubiera estado pensando 20 años atrás, diría, no quiero ser lo que he sido 20 años atrás. Uh-huh. Y tal vez buscar otro camino. Muchas veces igual me gusta la lectura, pero muchas veces digo, wow, he perdido tantos años de mi vida y ¿por qué no leí tanto en ese tiempo también? ¿O por qué no comencé a construir otras cosas más en ese tiempo? Pero al final de cuentas uno se va reconstruyendo cada día. Por eso es fascinante que, digamos, el título de esto, del Capital, ahorita vamos a entrar a hablar de tu faceta política, de militancia, ¿no? Hoy ya otro tipo de militancia, otro tipo de activismo que también son los medios de comunicación, tanto la televisión como la radio, ¿no? Tienes tu programa en la radio todas las mañanas, la gente te sigue y el otro día te estaba siguiendo, posteando, ¿no? Hay cosas muy interesantes que también quiero traerlas acá Buenísimo. para que me encantaba lo que hablabas. ¿Cómo era del partido político de... Ah, sí. Banda de monos sabios. Esa, la banda, no sabe, pero genial, ¿no? Y me trae recuerdo una frase, creo, fascinante que le hemos manejado este último tiempo. Digo manejado en el sentido de mi praxis política, ¿no? Que es la famosa frase de Álvaro García Linera que decía, luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida, porque ese es nuestro destino, ¿no? Y bueno, estamos en eso, siempre estamos reconstruyéndonos. Yo me acuerdo un día, te dije, muy apenado, muy triste, ¿sabes qué, Freddy? Yo era un tipo muy absolutista, ¿no? Muy cerrado en mis ideas, hasta en la misma música, ¿no? Pero me había estado perdiendo de otro mundo, ¿no? Y hoy me he vuelto más pluralista, más relativista. Tengo una base muy sólida, ¿no? De que todos somos iguales, pero ya no en esa concepción de todos somos iguales y ahí acaba, ¿no? Sino es mucho más amplia la concepción. Querido Freddy, comenzaremos con, Dale. ¿cómo te haces? No, dime. No, te decía, justamente esa frase que dices, ¿no ves? Me la repites las cuatro facetas de una vida de construcción, ¿no? Que decías, la que Álvaro decía, Claro, la ¿me la de repites? la luchar, vencer, Esa, luchar, vencer, vencer, caer, caerse, levantarse. levantarse. Perfecto. Luchar, vencer, caerse, levantarse.
hasta que se acabe. Exacto. La lucha, ¿sí? La lucha es bien desgastante. Eh, el decir que venciste es bien relativo. Caer, al final terminas sabiéndolo cuando te das cuenta que ni luchaste ni venciste. Y levantarte es el momento que decides volver a luchar. Y es ahí, ¿no? Y es ahí donde entra lo que tú dices al final, ¿no? Ese relativismo, porque ¿qué es ganar? O sea, oye, yo te juro, y te cuento, porque ya vamos a entrar pero solamente como un pequeño paréntesis. No, excelente. Yo tuve la posibilidad de conducir un programa que se llamaba Manía en las noches de Radio Mar del Grupo Fides, que lo amé muchísimo y lo amo muchísimo. Ese es yo creo el pilar fundamental, el inicio, el cimiento para creer que podíamos hacer algo, porque antes de eso no teníamos éxito, o sea, éxito entre comillas, éxito en el sentido de que la gente nos escuche y que podamos vender ese proyecto para que alguien nos pague para solventarnos, o sea, a eso le llamaba éxito, ¿no? Y eso nos brindó, pero a eso yo le llamo éxito. Ahora, en esa época, yo decía, no, tenemos que llegar a ganar más. No puede ser que solamente estemos en el tas con tas hasta ahí que nos dé esta situación. No, tenemos que explotar. Y yo me ponía ejemplos de otras personas, de otros radialistas, de gente que ganaba muchísimo bien, que les iba muy bien. Y en mi egocentrismo, ¿no? Pues decía, yo soy igual, puedo hacerlo y más todavía, ¿no? Y no se daba. Entonces, yo tuve la posibilidad de tener publicidades extraordinarias, muy lindas, y nos abrió la posibilidad de comenzar el programa Despiertos de Mañana el año 2014 y comenzamos con un background de publicidades muy lindo. Y yo hoy me acuerdo de las publicidades que tenían en Despiertos y digo, qué idiota que fui. En vez de disfrutar, ¿no? Lo que estaba mencionando, la posibilidad que me daba el tener esas publicidades para hacerlo, para construir algo, que si bien tal vez no era lo que queríamos o lo que quería, pero me generaba una estabilidad. Y eso ya era un éxito, ¿sí? Pero no, yo decía, ¿cómo tenemos que tener más? O sea, tiene que ser 3 veces más. Y luego la vida te demuestra que puede pasar cualquier cosita y caes. Justo se vende Radio Mar en ese tiempo, lo vende, el grupo Fides lo vende, y deciden que toda la gente de la láser pase la Radio Láser la vende Fides, y toda la gente que trabajaba ahí se va a trabajar a Radio Mar, y obviamente ya no había el espacio para alquilar, y terminamos a la deriva, y o sea, de lo que teníamos nos fuimos hacia abajo, ¿no? Y de lo que yo decía que podía sentirlo mediocre, fui a algo que era literalmente no tener nada. Y no solo tener nada, sino ir perdiendo todo. Y puedes ir viendo cómo tienes que ir sobreviviendo a un sueño que ya nadie cree. Y luego terminas tú diciéndote, y me volví lo que nunca quise, ¿no? Yo decía la publicidad de tantos, ¿no? Yo tenía esa publicidad, yo la mencionaba, pero al final era tan efímero. ¿Por qué? Porque ni lo disfruté, ¿no? Y ahora lo añoro. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda disfrutar algo que no añoré, o sea, lo que añore, algo que no pude disfrutar? Y a partir de ahí, bueno, muchas cosas más pasan. Hice una simbiosis y hoy te juro, hermano, de que nosotros, por lo menos en mi caso, disfruto cada programa, disfruto cada mención publicitaria, disfruto cada momento, porque tal vez pueda ser el último, ya, y si no lo es, y si mejora o empeora, pero sé que lo viví, ¿no? Y sé que es lo mejor, entonces mi éxito se volvió así de relativo, mi triunfo se volvió así de relativo, mi triunfo es eso, de haber logrado seguir ahí, ¿no? Y bueno, el éxito es tan efímero y tan relativo porque te puede, o sea, es bueno bajarse de nubes muchas veces, y me gusta que eso pase porque la verdad, a veces cuando te crees que estás muy arriba te permites hacer cosas que no deberías,
Y la verdad es que, por ejemplo, eh, yo me acuerdo en el viaje a México, en el segundo, en el último viaje a México que hicimos, donde entrevisté a Mauricio Castillo. Mauricio Castillo es productor de un programa que se llama Miembros al Aire en Televisa, ¿no? Que no sale en Canales Estrellas, pero sí sale en un canal de cable de Televisa. Y así estamos agarrando y todo. Y me dicen que es un programa no muy grande, pues medio chiquito para Televisa, pero está ahí, se mueve y demás. Y yo orgullosísimo, me acuerdo que en esa época teníamos 50,000 o 60,000 me gustas. Un logro para, o sea, 50,000, 60,000, o sea, Wow, estamos ahí arriba con un programa, con lo que nos gusta y demás. Yo dije, es un número grande. sí, lo siento así, ¿no? Lo sentí así. Y yo dije, a ver, ¿no? O sea, si estamos así, más o menos en proporción, con México, Bolivia, o sea, hay que estar en eso, ¿no? Y entro al Facebook de Miembros al Aire y veo que tenía nada más y nada menos que más de 5 millones de seguidores. Wow, Un programa chiquitito en México. 5 millones. Entonces yo dije, no, o sea, y yo o sea, quieres en algún momento, y eso le recomiendo a todos, en algún momento, porque todos tenemos eso, ¿no? Necesitamos alabarnos un poquito, pero Claro, alábate, ¿no? Y luego sumérgete un poquito, o sea, estamos en nuestra pecera, ¿no? Ya a veces podemos saltar, digamos, al laguito o a la lagunilla, pero aléjate un poquito de la lagunilla y vas a ver siempre el océano, ¿no? Y siempre vas a encontrar un tiburón que dices, nah, ese es otro nivel, yo sigo siendo un ispi, ¿no? Entonces me mantendré donde tengo que hacer y disfrutaré lo más que pueda. Creo, el mejor consejo para todos y el entender que no, que hay que seguir creciendo siempre, ¿no? Y por esto digo, criticarte al como eras antes es tal vez una de las mejores cosas que uno puede hacer y eso me encanta porque imagínate, si yo volvería 6 años atrás, de un puntazo me haría reaccionar para decir, viejo, fíjate lo que estás haciendo, o sea, disfrutar. claro. Y creo Pero que uno de bueno, los mejores consejos, ya lo habíamos hablado, es disfrutar viviendo, ¿no? mm, Estar alegre viviendo, estar feliz viviendo y disfrutar lo que uno está haciendo en su momento, ¿no? claro, Eh, claro, yo te digo, o te decía hace un ratito el tema de los libros, no aproveché, pero bueno, ya fue. No me puedo ir latigueando, sino seguir construyendo a partir de lo que uno ya está acá, ¿no? totalmente. Y eso es lo bueno, Eh, porque tú dices eso, o sea, pero lo lindo de verte hacia atrás, dices, cuando algún rato te da flojera de leer algún libro, y dices, este libro, no sé, te acuerdas de tu yo anterior y dices, ratito, ratito, ya sabemos lo que le ha pasado a ese güey, ven libro para acá, ¿no? Y lo lees, o sea, creo que eso es lo claro, lindo cuando estás bien consciente de que no ha sido, digamos, un comportamiento bueno. totalmente. Yo un día hacía un balance y decía, eh, post golpe, post todo lo que vino después del 20 de octubre, del 11 de noviembre, y por supuesto que estaba un momento bastante deprimido, entró en un proceso existencial, ¿no? Y decía, eh, esa ausencia también de haber trabajado mucho tiempo en Estado, haber sido un servidor público, pero con dinámicas mucho más aceleradas, ¿no? Y decía, no, pero extraño esa vida, extraño eso, ¿no? Pero hacía un balance y decía, el mundo no pasa por ahí, ¿no? De hecho, ¿qué he logrado yo como Sergio, ¿no? He logrado y de las cosas más grandes y que sí me siento muy orgulloso es haber tenido publicar un libro, haber podido escribir. Uno ya lo va naturalizando, pero me acuerdo la primera vez que escribí un texto y salió en un periódico, para mí era una fiesta. Claro, Y después, este último tiempo, escribí algunos que se publicaron en Chile, en Brasil, en la Argentina, en México, en España. Entonces yo decía, soy un hombre exitoso. Me doy cuenta que soy un tipo exitoso. Comencé
abrir este espacio de diálogos, se comenzó a crecer, entramos a esta plataforma, tejiendo nuestra historia, entonces uno va siempre ganando un capital mucho más amplio, ¿no? Y eso es un buen consejo para todos los que nos ven, ¿no? Eh, en realidad uno es feliz con lo que hace y cuando uno se da cuenta que eso es verdadero, que lo estás viviendo, puedes alcanzar muchísimas cosas más, ¿no? Totalmente. Así que comencemos, hermano. En todo caso, pasame el link de la transmisión, no te la estoy encontrando. Te la mando ahorita mismo. Mándamela y la compartimos para todos también, para que la gente pues, me esté escribiendo y dicen, ¿dónde entro? Aquí ya la tengo, ya la tengo. Aquí está. La voy a compartir. Dame un segundito y véanos, aquí está, ¿no? Ahí está, vamos, en vivo. Ahí está. Así que soy todo tuyo. Excelente, man. Ahorita ya la tengo, Ya la publiqué. te la estoy mandando. Sí, ya la compartí. La voy a compartir. Dame un segundito y véanos, aquí está, ¿no? Ya la compartí, hermano. Ya la tengo. En vivo. Excelente. Así que soy. Lolo. Tú me dices, ya estamos, ya la compartí. Querido Freddy, quería hacerte la gran pregunta, primero, ¿cómo entras a la política? ¿Cómo comienzas a hacer esa militancia? Me contaste que estabas en un movimiento trotskista. El trotskismo lee, por supuesto, muchísimo Marx. Vamos a discutir las formas de leer a Marx también. No, pero ¿De dónde lo leemos? desde su revolución permanente. No, desde un hermoso sillón burgués lo podemos leer también. Claro. Y que a muchos nos ha tocado. Y ten por seguro que leerlo a Marx desde tu sillón y tu casa muy bonita, digamos, en un centro de ciudad, es completamente diferente a leerlo a Marx, ¿no? En una casa que tal vez ha sido construida por intentar tener, digamos, un lugar de techo para algún fabril o alguna persona que tenga que trabajar cerca de algún lugar, ¿no? Es tan diferente leerlo Marx desde tantos puntos, ¿no? Que ahí cometemos varios errores. Eh, yo comencé en la política, o sea, me fascina la política desde que tengo uso de razón. Yo me acuerdo del año 1989, ya muy chiquito, así, muy chiquito, viendo los canales de televisión, estoy hablando de que tenía 6 años, ya haciéndome al completamente estresado de ver quién iba a ganar la elección de esa época. Y me acuerdo que se veía la elección, me acuerdo que un MNR había ganado la elección, ¿no? Banzer salía segundo, y con Boni gana la elección en el 89, y Víctor y Paz Zamora sale tercero. Pero lo que hablaban de un, entre comillas, empate era que por la distribución de escaños, el MIR había logrado tener una fuerza parlamentaria muy parecida, ¿no?, a las otras dos fuerzas. Entonces, me acuerdo esa noche, me acuerdo, o sea, un locallita de 6 añitos, 5 o 6 añitos, o sea, haciéndose el estresado para saber quién iba a ser el presidente. O sea, ¿qué diablos iba a saber yo a esa edad y de qué me importaba? Pero me gustaba, me llamaba muchísimo la atención. Y así fui todo el tiempo viendo eso, me gustó muchísimo. A mis 13, 14 años fue la primera vez que mi papá siente que yo tenía, digamos, cierta afición a ese lugar y él me empieza a contar todo lo que había vivido en la dictadura de Banzer, ¿no? En el inicio de la dictadura de Banzer, de cuando toman la universidad, de cómo se cerró, de cómo había las reuniones de esa época, que me encantó muchísimo volver a escuchar a Juan de Granado en una entrevista que hice recientemente en el Q Show, donde ellos tenían otro tipo de nombres, ¿no? O sea, no usaban sus nombres reales para ir a sus reuniones,
mi papá me contó exactamente lo mismo, se reúnen en lugares distintos. Y tú decías, y yo me acuerdo preguntarle por qué lo hacías. Y él me dice, porque queríamos estudiar, porque había una convicción, porque era injusto que nos saquen así, era injusto no poder salir a la calle, era injusto el no poder ir a algún lado, era injusto no poderse reunir. Entonces, y había que hacer eso, o sea, era nuestro futuro. Y yo decía, wow, o sea, qué bonita situación. Ya saliendo del colegio, este, tengo la posibilidad de conocerlo a Filemón Escobar, ¿no? Gracias a mi mamá tengo la posibilidad de conocerlo. Y antes de hacer una reunión, porque yo quise hacer un grupo, quería hacer mi célula, ya, o sea, mi idea era comenzar con una idea de compañeros y empecé a hablar a algunos amigos. Y antes de que haga esa célula, o intento de célula, pues que ya había estado leyendo más o menos un poquito acerca de esto, la revolución constante, ¿no? El hecho de cómo tienes que organizarte, la organización bastante, digamos, de arbolito, célula a célula, representación, ¿no? Que ahora le llaman pirámide. O sea, lo han usado muy bien no, todos los negocios piramidales lo han usado de manera extraordinaria. Todos los multiniveles, ¿no? Claro, el negocio multinivel salido de la política de izquierdas, extraordinariamente fantástico. ¿Cómo no? El capitalismo lo puede transformar también. Pero bueno, por eso es bien difícil mamar a alguien que sabe eso en una empresa multinivel. No, o sea, es como que, ok, ya, quiere ser Lora ahí arriba, ¿no? Claro. Ya. Bueno, entonces, y hablo con Filemón y Filemón me recibe, él era parlamentario, él era senador en el año 2002 y 2003, o sea, fue hasta el 2005, antes de que entre ya Evo Morales como presidente, y era senador, él pertenecía al movimiento socialismo, era un movimiento socialismo muy pujante de izquierda, ¿no? O sea, muchos pensadores de la antigua izquierda, representantes de la antigua camada que habían construido y destruido el país también, porque ellos mismos sabían que habían cometido muchos errores. Filemón era muy crítico con eso también. Él decía que él, como Yohaya, se había adjudicado luchas absurdas y que había metido mucho la pata y que debería hacer otras cosas, ¿no? Y era muy interesante. Me reuní muchas veces con él hasta que al final lo convencí para que nos dé una charla, ¿no? A más gente. Un amigo, le mando un gran saludo de él, Álvaro, nos presta justamente un lugar donde podíamos hacer la reunión y llamo a todos mis amigos posibles que quieran ir a la reunión. Fue ya este año 2003, finales incluso del 2003, y hacemos la reunión y hacen una charla. Y bueno, ahí quedó, porque la verdad para que la gente quiera tener, digamos, una idea de por qué luchar en la política tiene que haber pasión, ¿no? Y no solamente el hecho de que el buen amigo Freddy, a ver, lo acompañaré ahora, ¿no? Claro. Entonces, no lo entendieron de esa forma. Y es ahí donde, por azares del destino, ya en la universidad, una amiga se entera que yo quería, tenía esa idea y demás de hacer cosas, y me lleva a una célula porista, ¿no? Del Partido Obrero Revolucionario, republicano, mal estoy, del POR, y me lleva a una célula donde se reunían en la casa del maestro. Y ella me acompaña un par de veces a estas reuniones, y luego ya iba yo ya solito un tiempo. Pero me gustó mucho lo que se hablaba, me gustaba muchísimo lo que se comentaba, aprendes mucho, pero llegó un momento en el que sentí que solamente divagaba. O sea, era como que hablábamos, pero ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, yo me acuerdo que de chico, ya más o menos en secundaria, había leído el diario de Che con mi padre, juntos lo leíamos, me acuerdo, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo con mi papá, de echarnos en la cama y leer juntos el diario de Che, porque justo por esa época, por los fines de los 90, salió el diario, o sea, creo que lo devolvieron y sacaron una edición y salió en el periódico y demás. Este, lo leímos, lo busqué por todo lado y lo volví a leer, ¿no? Y
Y ahí entendí de por qué Che Guevara, en su momento de sentir que divagaba, se sintió tan necesitado de luchar. Pero la verdad es que yo no estaba necesitado de luchar, pero estaba necesitado de sentirme que aportaba. Entonces empecé a chinchosear para que decirles, oye, quiero conocer a don Guillermo Lora, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? Ya leí 3 libros de él, ¿ya? Entonces quiero conocerlo, o sea, me gustaría hablar con él, poco a poco, nada, hasta que al final, averiguando, me contaron que se reunían a eso de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, en una plaza cerca a la Yungas, ya en una plazolita en plena esquina, 6 de la mañana, el señor se reunía con un par de personas, ¿no? Y, y bueno, tuve la posibilidad una vez de ir, de saludarlo, pero hasta ahí nomás, porque no había una llegada, era, digamos, otra situación, una eminencia, obviamente, ¿no? Dentro de la ideología de una revolución tan grande del POR, que se adjudica hasta ahora el voto nulo, ¿no? Si tú hablas de un porista de corazón, ve el voto nulo y dice, somos 5%, ¿no? Somos 6%, ellos se adjudican el voto nulo porque ellos siempre lo han profesado de esa manera. Y es ahí donde comienza eso. Luego, a partir de ahí, la universidad ya me empieza a consumir mucho más, y dejé todo ese tipo de lecturas, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, pero me fascinó muchísimo la capacidad intelectual que tiene la izquierda, ¿no? Es increíble cómo la evolución intelectual es el gran valor que tiene la izquierda, ¿no? Y cómo el valor de la derecha es el valor, pues, científico, ¿no? Y de irse hacia otro ámbito, pero son valores igual académicos, ¿no? Entonces, Freddy es una persona de izquierda. Mm, yo tengo una frase que me gusta mucho y que la escuché en un partido que es de centro izquierda. Mi corazón lo tengo en la izquierda, pero trabajo con la derecha. Mm. Es medio interesante. Ahora, la izquierda también ha trabajado de alguna manera científicamente, Sí, 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 ¿no? claro que sí. El- los manuales soviéticos, rusos, ¿no? Que hemos leído también muy jóvenes, siempre nos mostraban la forma más científica para hacernos entender, por ejemplo, los procesos dialécticos, ¿no? El Claro. agua, la transformación del agua, los 180 grados para condensación o para evaporización, ¿no? Pero por supuesto que la dialéctica es mucho más profundo, ¿no? Pero me acuerdo de esos manuales, ¿no? Que siempre intentaban con términos de la electricidad, ejemplos, ¿no? Eh, Pero la izquierda no dejaba mucho. El problema de la izquierda de esa parte es que su misma ideología no les dejaba mm, explotar a uno solo. No sé si me dejo entender. No, cosa que en el otro lado sí existía. Entonces, creo yo que esa fue la limitante y es por eso que en la misma Unión Soviética no logró equilibrar, o sea, perfecto, mandaste un hombre a la luna, ¿no? Haciendo que todo el mundo coma arroz, es un ejemplo, es mentira, perdona a todos los que amaron la Unión Soviética, ¿no? Pero no había, digamos, una idea de un balance. Quisieron competir en algo que era muy difícil hacerlo de esa manera, e incluso lo hemos hablado en su momento, gran parte del masismo de la izquierda ortodoxa, ¿cómo se llama? Que en algún momento se va del movimiento al socialismo, que es en contra de Álvaro García Linera, ¿no? Estaba en contra de todas estas evoluciones muy capitalistas, ¿no? Tren bioceánico, ¿no? Transformaciones del litio, hacer, bueno, las ciudades inteligentes, mega construcciones para industria, ¿no? centro Capital energético, el campo exacto. nuclear, la medicina nuclear, claro, por supuesto. El mismo satélite, o sea, ¿qué de socialista tiene lanzar un satélite? Por amor de Dios, o sea, no tiene nada de socialista,
No, no me vas a decir, no, es que como la Unión Soviética lo tuvo, no. O sea, son ideas muy capitalistas, pero basadas en un concepto muy marxista. Entonces, eso es lo interesante. Mucha gente de izquierda no lo entiende, ¿no? Porque dicen que la peor forma de leer a alguien es leer a quien lo interpreta, ¿no? Entonces, si yo quiero leer a Marx, léelo a Marx. No leas el compendio que alguien escribió de Marx, ¿sí? Porque en el momento que tú lees a alguien que opine más, vas a entender la opinión de esa persona de Marx, ¿sí? Y muchas de las teorías de izquierda son basadas en opiniones de Marx. Entonces, si tú quieres conocer a Marx, léelo a él, ¿no? Y los otros te pueden servir de una manera para acercarte. Es como que quieres conocer a Freddy, escúchalo a Freddy, ¿no? Pero Claro. para acercarte un poquito, oye, pregúntale a Sergio cómo es Freddy, ¿no? Entonces, pregúntale a Silvia cómo es Freddy. Y bienvenido, ¿no? O sea, te van a decir tal vez cómo soy, pero al final, la única manera de conocerme, tal vez si soy bueno, malo, hipócrita, buen tipo, mal tipo, egocéntrico, dadivoso, benevolente, lo que sea, lo vas a definir tú en el momento que me conozcas. Entonces, creo que ese es el gran error que hubo. Y esa es una discusión muy linda que alguna vez la tuvimos, ¿no? Claro, claro. Esas formas y esas visiones, ¿no? Mm, Eh, y bueno, este tema del marxismo ha venido una oleada muy fuerte justamente desde hace unos 10 años, 14 años, eh, y no es para menos, pero creo que si alguien ha traído o ha vuelto a traer, a recoger el marxismo a la sociedad, ha sido Álvaro, ¿no? sí, Álvaro sí, García Linera, y la sociedad comienza a debatir de nuevo justamente en ese tema que tú decías, ¿no? Pero Marx, pues, es un profeta, ¿no? Y además es un profeta de las crisis, siempre nos habla de las crisis económicas, de la, de las, de la acumulación, de la tasa de ganancias, de las crisis transitorias y además tecnológicas, habla del régimen ambiental, del régimen laboral. Prácticamente Marx ha armado un aparato lógico, complejo, fuerte, y este último tiempo hemos ido debatiendo eso. Yo el texto que escribo hago una recopilación de un Marx más filósofo, porque el Marx económico para mí, la verdad, es muy, muy, muy pesado, muy denso, pero he recogido un Marx más dentro de la filosofía, ¿no? Que igual muy pocos tocan ese Marx filósofo, digamos, ¿no? Eh, Riquísimo. Entonces, Freddy, esa frase me ha encantado, ¿no? Tengo el corazón de izquierda, pero me manejo con la derecha, ¿no? mm, Eh, Hay una concepción también del propio, del mismo marxismo, de uno de los marxismos. Felizmente hoy hay una variación de marxismos, ¿no? Donde uno se puede ir escribiendo, pero hay un marxismo clásico, un marxismo etapista, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas de el esclavismo, la sociedad claro. feudal, pasa a la sociedad burguesa, de la burguesía al socialismo y del socialismo saltamos al capitalismo, digamos, ¿no? La historia, la historia vista por Marx, ¿no? Claro, Mm, claro. Como Karl Marx ya está planteando esta sociedad comunista como alternativa, pero tiene que ver la transición en el socialismo, capitalista, capitalista extrema, capitalismo extremo, y para creo llegar que, a ese socialismo, comunismo que él pide, ¿no? por supuesto, y aquí ha habido un proceso, ¿no? De lo que tú decías, ya, satélite, teleférico, tren, de un proceso de modernidad, ¿no? Yo te acuerdas que te decía, yo he sentido el 2014 cuando se inaugura la primera vía del teleférico, que Bolivia estaba atravesando recién los años 20, los años 30 en relación a la región, porque en la región en los años 20, 30 se estaba comenzando a pensar lo que son las vías, es decir, unión de carreteras, unión de trenes, unión de la construcción de los subtes,
Argentina, Chile, Perú, México, ¿no? Y todos ya habían armado sus vías de comunicación, de interrelación, y nosotros, eh, este tiempo, el 2014, por eso te digo, cuando veo yo el teleférico, yo el 2009 estuve en Buenos Aires y dije, no, en Bolivia, 50 años, vamos a tener o gas domiciliario o un medio de transporte alternativo. Pero el teleférico me levanta los ojos y más abrirlos y qué ha pasado acá, ¿no? Más allá de toda la crítica que pueda, que conlleva, ¿no? De estos procesos acelerados, ¿no? Pero creo que era necesario hacerlo. O sea, creo que todos estamos de acuerdo, toda persona que le gusta la historia boliviana y a toda la persona que le gusta hablar de estos temas, tiene que entender que Bolivia entró al siglo XX en 1952, ¿no? O sea, 52 años tarde, ¿no? Y si quieres ser un poquito más a la revolución real, desde 1879 hasta el 52, o sea, le tienes tus buenos 73 años, ¿no? De retraso. Entonces, muchos otros dicen, ¿no? Muchos otros dicen que volvemos, y eso es más crítico. Estoy leyendo unas tesis de economía que un oyente ¿cómo se llama? Me recomendó, y algunos críticos economistas hablan y dicen que recién Bolivia comenzó a comportarse como Estado, ¿sí? El 52. Entonces, imagínate, 120 y pico años de retraso, ¿no? Desde que supuestamente somos un Estado, eh, estaríamos hablando de un Estado muy joven, ¿sí? Y eso identificaría que tendríamos que dar pasos muy agigantados. Y la verdad es lo que ha sucedido, ¿no? Ahora, obviamente, el teleférico, por ejemplo, un proyecto adenista, maclinista, de un alcalde muy visionario para los inicios de los 90 de esa época, que buscaba obviamente volverla a esa La Paz metrópoli, que nosotros como población nunca la dejamos, ¿no? Bolivia tuvo como gran problema el hecho de siempre truncarnos todos los crecimientos que hemos podido hacer. Lo natural para Bolivia, para todo Estado, es tener una única metrópoli, ¿no? Basada, ¿para qué? Para que todo lo demás se construya, pero siempre en base a una metrópoli masiva. Durante tantos años la metrópoli masiva era La Paz, ¿no? Pero La Paz, por su altura, por su geografía, por el clima, era complicado, pero se podía. Entonces, el hecho de pensar en inicios de los 90 en un teleférico, pensar, me acuerdo, en estos proyectos de la Gran Vía que se hablaba en esa época, ¿no? Y no hablar, obviamente, del problema de, un, de un cerco durísimo entre campo y ciudad, que nunca se había tratado, o sea, porque obviamente, lindo, le doy voto al campo, ¿no? El 52, voto universal, voten, ¿no? Y de paso les doy, tomen papeletitas rosadas, porque eso tienen que meter, ¿no? Entonces, reforma agraria, tomen las tierras, ¿no? Bienvenido, hacemos eso, pero ¿para qué? O sea, la idea que voten nomás, no. O sea, nunca a nadie, ¿no? A nadie le interesó realmente el por qué hacer eso, ¿no? Yo pongo el ejemplo, y esto doña Remedios Loza lo dijo de una manera hermosa. Dijo, yo cuando entré al Parlamento vi algo extraordinario en el Parlamento, vi un comportamiento, vi algo que me encantó y fascinó. Y yo me dije, quiero llevar el Parlamento al mercado. O sea, todo lo que se vivía en el Parlamento quería que se viva en el mercado. Y termina diciendo, no quería llevar el mercado al Parlamento. O sea, qué figura, ¿no? ¿Por qué? Porque es real. O sea, la idea no era hacer que la gente del campo pueda entrar al Prado, sino que la gente del campo entienda y pueda entrar al Prado porque quiera entrar al Prado. Parece tan fácil y trivial, pero nunca lo hicimos. Y algo así pasa justamente con lo que tú hablabas de esto de la evolución del último tiempo. Se hicieron muchas cosas, pero se las hicieron
pero siempre fallando con el por qué se lo hizo. O sea, la verdad, el teleférico, que es el gran bastión de La Paz y realmente es extraordinario con La Paz y el Alto, funcionó. ¿Por qué? Porque era algo que era necesario, porque ya era necesario. O sea, cualquier cosa que sirva para transporte en La Paz va a funcionar. O sea, no es que los Pumacataris sean lo mejor del planeta, o sea, es porque un bus que funcione de parada a parada y te ordene, pues era necesario en una ciudad tan caótica. Y el teleférico es exactamente lo mismo. O sea, es como colocar, ¿no?, un grifo de agua en el desierto, hermano. Vas a vender, ¿no? O sea, no hay que ser muy genio. Pero ha habido, creo yo, esos errores. Caso del satélite, por ejemplo. Qué linda reivindicación, entre comillas. Qué linda manera de mostrar que estamos entrando a una idea, pero nunca hubo el verdadero porqué de la idea, ¿sí? Pasa lo mismo, por ejemplo, con el aspecto de salud. Mucha gente creía que la salud iba a cambiar en Bolivia porque se iba a usar el método cubano, ¿sí? El método cubano, que es extraordinario, el método de las cartillas, que seguramente tú también lo debes escuchar en algún momento. Los cubanos que hacen un estudio más de salud pública, de prevención, antes que de atención. Es decir, que ellos van a las casas, verifican qué tienen, qué posibilidades de enfermedades hay en ese lugar, generan una cartilla de la familia, ¿no? Y dicen, perfecto, ¿cómo cuidamos que esta familia se enfríe? Mira, tienen problemas de resfrío, entonces ataquemos de esta manera. Entonces se hace prevención. Cuba tiene una de las mejores saludes del mundo por eso, por esa visión. Prevención, ¿no? Prevención, completamente prevención. Pero en Bolivia no se pudo hacer porque estamos entre los 30 países más grandes del planeta, lo sabías, ¿no? En extensión. O sea, por más de que en el 31 o 32, no creo que por ahí estamos, somos, en el mapa nos van como así chiquititos, nos ponen, ¿no ve? Pues mentira, no somos así chiquititos, ya estamos entre los 30 países más grandes del planeta. Entonces, y somos 11 millones. O sea, estamos dispersos en todo lado. Entonces no iba a funcionar si lo iban a hacer como querían hacer. En las ciudades, en los periurbanos, tampoco iba a funcionar porque tampoco había el criterio de la gente, había mucho recelo, muchas cosas, entonces el sistema no funcionó. ¿Ya? Entonces no era aplicarlo por aplicar, sino era entender cómo había que aplicarlo. La idea estaba bien, pero la cosa era cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es ahí, digamos, el problema, que para mí, mira lo que te voy a decir y me van a matar muchísimo seguro. Para mí, la primera y la segunda gestión del masismo son las peores que tuvo. La primera y la segunda. Sí, 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 las peores. ¿Por qué? Porque hace todo lo que dice que tiene que hacer, pero sin el verdadero porqué. Y en 2014 se da cuenta que no funcionaba así. Se da cuenta que tener una persona que era el amiguito de la federación, del sindicato y demás, no funcionaba como director, que necesitaba a alguien profesional. Y resulta que en esos 10 años ya en sus filas ya tenían profesionales, que los habían estado dejando al margen y los comienzan a colocar. Comienzan a entender que no había sido hacer carreteras por hacer carreteras. Comienzan a entender de que la idea era haber hecho un plan de carreteras. Y comienzan a entender desde el 2014 y 15, ya mira, hay esta carretera, este pedazo, hay este otro pedazo, unámoslo, ¿no? Y casualmente, desde el 2014 hasta el 2019, se inaugura la carretera La Paz a Uyuni directa, ¿sí? Se comienza a construir la de Oruro que quiere llegar a Cochabamba, ¿no ven? Ya se piensa en la doble vía, perdón, igual a Santa Cruz. Se piensa en la idea de la integración justamente para todo el lado del sur, ¿sí? Se inaugura la carretera Villazón, Tupiza, o sea, Potosí. Claro. Desde esa época, o sea, es como decir, ya, o sea, hemos hecho cosas así a lo loco, pero ahora estamos entendiendo. Para mí la mejor gestión que tuvo el masismo fue su última gestión. La última gestión donde
por fin entiende, ¿sí?, lo que tenía que hacer. Claro, súper Obviamente, interesante. Le estás dando como una madurez, digamos, ¿no? sí, sí, pero a la gente le gustó lo no maduro, le gustó la cortada de corbatas, ¿te ubicas? Le gustó el referéndum para una constitución que ni siquiera saben cómo era, pero le gustó, ¿te ubicas? Le gustó la nacionalización que nos costó, creo que $2.000 millones, ese chistecito de solamente colgar banderas, ¿no? Porque no era tan así, no había sido tan fácil cavar pozos, ¿no? No, o sea, hay cosas que se hicieron muy de corazón, como somos nosotros los bolivianos, el meterle nomás, o sea, lo hicimos a lo Cristaldo, ¿no? No sé si alguna vez viste un partido de fútbol de la selección boliviana, cuando Cristaldito entraba ya de 38, 39 años convocado a la selección, la gente decía que entre Cristaldo, de todos, Cristaldo, Cristaldo. Lo metían a Cristaldo y Cristaldo comenzaba a correr detrás de la pelota. No tocaba la pelota, pero todo el mundo vivaba a Cristaldo. Tiene que hacer como que, pero eso es meterle ganas. Yo decía, pero Diego no está tocando la pelota, pero viste las ganas que le mete. Y dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, es lo que nos gusta. Pero cuando ya comenzamos a hacer las cosas bien, en el caso del masismo fue tarde, pues ya no vale. Y hoy toda la gente piensa que su última gestión fue la peor de todas, ¿no? Cuando si ves logros, realmente la última fue lo que ahora se está inaugurando y hace que el internet sea más rápido en Bolivia, ¿no? Ese proyecto se lo comienza el 2015-2016, El de la, el de la fibra óptica fibra óptica, Lozano, claro, con la que empresa lograron, abierta en Perú. Se lo comienza el claro, 2016. Ahora 2016. yo te pregunto, ¿qué hubiese sucedido si la administración masista no era tan izquierda teórica y estos cambios los hacía el 2008-2009? Comenzaba ahí. Es bien complejo porque me gusta lo que dices, me gusta la analogía. Yo tengo ahí dos sentimientos, ¿no? Uno siempre en relación a la correlación de fuerzas, ¿no? Y a la Ujú. acumulación eh, social. Es decir, yo creo que aquí en Bolivia la crisis se comienza a sentir ya de una forma muy fuerte el 2000, ¿no? Claro. Cuando se va el 2001, el cerco del Maipo, y se va a dar, por supuesto, la guerra del agua. La guerra del agua a mí me parece un fenómeno súper interesante porque siento que va a ser la primera piedra al muro del neoliberalismo, donde justamente el neoliberalismo se veía como la bella dama en un espejo narcisistamente que nadie le iba a tocar, ¿no? Como en Blancanieves, digamos, ¿no? La bruja, ¿quién es la más linda? Yo soy la más linda, digamos, ¿no? Entonces, esa primera piedra al muro del neoliberalismo va a ser esta forma de movilización con aguas del Tunare. Y es bien interesante porque no solamente es el movimiento social, ¿no? Es decir, los regantes, eh, van a salir los cocaleros, van a salir la Central Obrera Boliviana y diferentes otras organizaciones más, sino que también hay una clase media que comienza a involucrarse ahí. Y hay unos relatos, yo leí en los relatos del 2001, que muchachos, muchachas de la católica eran las que iban y entregaban la coca, iban repartiendo la comida, los cigarros. Entonces, se comienza a configurar ese primer movimiento del movimiento social acá, ¿no? De un periodo del 85, casi 20 años estamos hablando, ¿no? Y el 2003, yo creo que ya explota el movimiento social organizado a través de las FEJUVES, el Alto y otras ciudades que ya es una demanda totalmente nacional, pidiendo y exigiendo justamente, es como cuando tú sirves el fernet o la chela muy rápido y ya rebalsa, ya no puedes, no puedes contenerlo, y la sociedad estaba exigiendo, estaba viviendo una crisis social, cultural, política y económica muy fuerte. Entonces fue el derrame, digamos, del vaso. Y cuando ocurrió el derrame del vaso,
solamente podías darle una continuidad pacífica, una continuidad de tranquilidad, de normalidad, recuperando esas demandas. Entonces esas demandas eran claves y fueron 13 pilares, 13 puntos que la denominaron la Agenda de Octubre. Eh, y no solamente desde el 2000, 2003, 2006, sino que, por ejemplo, la Asamblea Constituyente ya venía desde el 91. Sí, 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 La, sí. la, Movimiento. el territorio de los pueblos indígenas de tierras bajas vienen, de hecho Jaime Paz la recibe, tú hablas de la campaña del 89, bueno, entra Jaime Paz Zamora al poder, él lo recibe y, ¿qué demandaban? ¿Qué pedían? La inclusión al Estado, ¿no? Teníamos un Estado muy en abstracto, teníamos un Estado muy invisibilizante. Cuando tú hablabas lo del 52 como construcción de Estado, puede ser en términos de desarrollo como plan Bohan, el plan Marcha hacia el Oriente, el formas territoriales de los hoyeros, digamos, la vía Janker, que es alemana, la vía Farmer en el altiplano, pero en términos sociales no habíamos todavía comprendido la inclusión, ¿no? Yo me acuerdo en Santa Cruz, eh, leí un libro, me fascinó, de un intelectual cruceño, José Luis Roca, que él decía, en Bolivia nunca existió una lucha de clase, sino existió una lucha de regiones. Y siempre vino un occidental astuto que nos doblegó. Y el 52, ¿qué había hecho? Invisibilizó todo el oriente, porque se repartieron los libros de colegio, la nueva currícula de la reforma educativa, ¿y qué te decían? ¿Qué leían los venianos? ¿Qué leían los de Santa Cruz? ¿Qué leían los de Pando? Los de Tarija. Que el animal originario era la llama y el cóndor, que descendían de Manco Cápac y Mamaocllo. Pero ellos en el contacto real territorial se daban cuenta que no, que ahí había un tigrecillo, que ahí estaba la víbora, que ahí estaba eh, la naturaleza, los árboles, no eran tan Manco Cápac ni más Maogio, sino eran más guarnes, más guarneños, digamos. Eh, entonces no había una inclusión, ¿no? En 94 yo creo que hay un avance que hay que debatirlo sobre el tema del multiculturalismo y hay un debate bien rico. John Rawls, un liberal gringo, que se va a debatir con Wilkin Lika, un canadiense que habla sobre los estados poliétnicos, el multiculturalismo, ¿no? Y en Bolivia hacemos una reforma constitucional 94, donde ya entra esta forma multicultural, pero bien folclore, bien sobre el folclore, como siempre hemos sido nosotros, muy veloz, lo que tú decías, ¿no? Eh, para ir salvando, la Rigoberta Menchú había recibido un premio Nobel, entonces el tema indígena estaba comenzando a sonar bonito, hagamos la ley de participación popular, la creación de los municipios, el 97 primera elección, es la primera vez que también va a salir Evo Morales y otros eh, Dos más. agrupos. Sí, no me acuerdo los nombres ahorita, pero eh, aparecen ya en el Banca Parlamento. y Ramírez era. Santos Ramírez fueron también, ¿o no? Y Santos Ramírez, a ver, Banca, claro. una asambleísta más, no me acuerdo cuál es. Eh, entonces, el 2003, 2001, eh, sale esa burbuja, explota el vaso, ¿no? Y el 2006, yo creo que está bien lo que dices, ¿no? La aceleración de llevarlo adelante, pero ya eran demandas que se iban exigiendo, ¿no? De hecho, yo alguna vez me pregunté, ¿qué pasa si Carlos Mesa hubiera dicho, listo, ley de hidrocarburos, nacionalicemos y asamblea constituyente? Por ahí hubiera sido otra historia, porque ya tenía una bancada mesista, el pueblo, la sociedad en ese momento, el 2005, estaba con Mesa, ¿no? Y eran denominados los pañuelitos blancos, ¿no? Cuando él salía, renuncio, no renuncio, renuncio, no renuncio, pero la gente iba a la Plaza Murillo, sus pañuelos blancos, no renuncies porque era la salvación, ¿no? Eh, y 2006, la llegada de Evo Morales, esos 3 años, 7, 8, 9, 10, 4 años, que justamente va a ser el cumplimiento de esta agenda que era
que era una demanda de unos 20 años, de 25 años, desde la creación de la CSUCB con Genaro Flores en los años 79, creo que un poco antes, pero también recogiendo la demanda de la Asamblea Constituyente del 91, todo el proceso indígena que se llevó en los años 90, todo el rebalse sobre el tema del neoliberalismo y la crítica al neoliberalismo, el desgaste ya de Aguas de Tunari el 2001 en Cochabamba, que ya la sociedad no quería que se privatice. Entonces, y es lo que tú decías alguna vez, la sociedad boliviana está siempre separada entre 10 o 20 años, ¿no? Estos ciclos, revolución del MNR del 52 al 61, los periodos dictatoriales, los periodos de recuperación de la democracia. El neoliberalismo igual tuvo su ciclo, y el levismo también, o el proceso de cambio, tuvo su ciclo, pero siento que esa aceleración que tú decías fue justamente por la acumulación de esta correlación de fuerzas, que además que vino desde un sujeto que nunca había sido tomado en cuenta, ¿no? El sujeto indígena, porque el 52 tiene un fenómeno muy interesante, muy lindo, pero también el 52 baja el nivel al indígena y lo convierte en un sujeto campesino, ¿no? Para hablar ya, ¿no? El campesinado y para hacer justamente las vías Yankee, Farmers, todo, a través del campesino. Los años 70 ya va a venir Fausto Reinaga, van a venir la Revolución India, va a venir la construcción del Minca, del MRTK, de muchos movimientos ya indígenas, que en los 90 se les van a intentar jugar, no tenían posibilidades, no tenían siglas, no eran partidos. De hecho la misma construcción del MAS es así, ¿no? Las primeras veces tienen que prestarse siglas, no podían, no los dejan participar, entran con la Izquierda Unida, después en Santa Cruz ya se consolida el MAS, que era la Asamblea de los Pueblos, la Asamblea Popular de los Pueblos, ya en coordinación con diferentes líderes. Ahí estaba el Alejo Vélez, estaba los del Eje Pachacuti, que eso va a terminar siendo el movimiento al socialismo, ¿no? Por eso, movimiento de movimientos, digamos, ¿no? Y el 2006, entre varia izquierda intelectual, varia izquierda de la vieja escuela, comunistas, chinos, PC1, varios grupos de sindicatos, gremios, se van a unir, y esa va a ser la configuración de la victoria del 2006 de Evo. Y esa celebración yo creo que simplemente es porque la sociedad estaba demandando, el debate estaba demandando, ya veníamos con un tema un cacho polarizados también por el tema autonómico, incluyen la Asamblea Constituyente, también tiene un día podemos hablar sobre la Asamblea Constituyente. Sí, tenemos. Que Pero, tiene, mi querido hermano, a ver, yo te pregunto, hay una familia, ¿sí? Que durante muchos años estuvo apenas sobreviviendo para comer. Y de repente, llega el primer trabajo, ¿sí? Para el papá, ese trabajo después de añazos. Hay que comprar pollo broster con el primer sueldo. qué buena pregunta. Yo me compraría una chela, digo. No, es que ese es el problema, ¿no? O sea, no aprendimos nada, ¿entiendes? O sea, esa familia, ese padre, ellos no aprendieron lo que era realmente estar en un proceso de sufrimiento como familia. Entonces, si lo hubiesen aprendido, con ese primer sueldo, lo primero que hubiesen hecho hubiese sido intentar construir una base para ver hacia el futuro y decir, nunca más volvamos a estar así. Pero como buenos bolivianos, ¿no? Unos van a comprar una chela, otros se van a comprar un pollo broster, otros le van a meter una pizza, se van a comprar una tele, ¿no? Entonces, y después, por azares del destino, otra vez volvemos a estar mal, ¿no? Y vamos a ver esa tele y vamos a decir, ¿por qué diablos he gastado mi plata en esa tele?
si ni electricidad teníamos, ¿no? ¿Por qué tenía que comérmelo, ese pollo broster que hemos tenido que tanto, ¿no? Hemos gastado en el preste y ahora, o sea, increíblemente, como sociedad nos comportamos igual como políticos, ¿no? O sea, los políticos se comportan exactamente como la sociedad y somos la sociedad que nunca logró nacer. ¿Ya? Pero hay un paréntesis chiquitito. El tema de la nacionalización, que fue los primeros 4 meses, mayo, enero entra, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, y hasta el día de hoy sigue teniendo frutos. No, esto es debatible, hermano. Es de verdad. Muy debatible. Y Muy debatible, ¿por qué? Porque Evo Morales comienza, o sea, el masismo hace la ceremonia de nacionalización el 1 de mayo del 2006, pero no compra y nacionaliza el 2006. Durante muchos años, todas las, todo lo que ha entrado de regalías fue gracias a la nueva ley de hidrocarburos que aprueba el legislativo que estaba en contra de Mesa y la ley que promulga Mesa. Con ese referéndum que Mesa llama, ¿no ve? Cuando dice... La promulga Ormando Bacadíes. Armando Bacadíes, exacto. Esa ley. Pero la ley va a ser la que va a permitir, por eso te digo, es bien interesante esa acumulación, porque la gente ya estaba demandando eso, ¿no? El 2003, no queremos que ya se lleven el gas, queremos tener aquí nuestro gas domiciliario. Pero ese fue el debate del 2003, ¿no? Seguro, seguro. Y aquí viene esto, hermano. Y el problema va a eso, ¿no? Hoy, casi 20 años después, ¿qué hubiese sucedido si el gas se vendía por Chile? O sea, la verdad, ya creo que hay que ser coherentes. Si el gas se vendía por Chile, cuando hubo un Gonzalo Sánchez de Lozada que te decía que los cableados y los ductos salen por el océano debajo del mar y la gente lo creía un enfermo, loco, viejito jubilate, ¿qué estás hablando, sonceras, no? Y hoy nos muestran como propaganda que el MAS había estado durante 3 años cableando bajo el mar, bajo el Pacífico, una línea directa a Lima, ¿no? Para entrar al boom de Internet mundial. O sea, si hubiésemos hecho el gasoducto por Chile como se quería, o tal vez el gasoducto por hilo, sin ser tan hormonales, el mejor mercado en el mundo es vender a Estados Unidos. El mismo Chávez se lo dijo en la cara a Evo Morales cuando él comenzó a vender petróleo y gas a Chile, a Estados Unidos, y le dijo, business are business. Se lo dijo así, ¿no? Entonces, mientras despotricaba, bueno, le seguías vendiendo a Estados Unidos. Pero no, nosotros teníamos que ser, ¿no?, los que no podemos vender, porque nosotros somos orgullosos, ¿no? Entonces, creo yo que aquí hay una situación completamente debatible, que nos vamos por otro lado y es que otro programa y me va a encantar hacerlo, pero lo que sí creo yo, y es algo real, y creo que soy más simplista, la época de las dictaduras fueron muy raras desde el 64 al 71, muy raras. Una situación complicada, pero porque había todavía la situación de la revolución, ¿no? O sea, muy caldeado, un MNR muy golpeado también, porque se le echaba mucho la culpa a Víctor Páez Tensoro del problema, que en verdad tuvo el problema. O sea, si Páez Tensoro no intentaba hacer la reelección, ¿no? Y se hace elegir solito, pues no le hubiesen hecho el golpe, ¿no? Si le hubiesen dejado hacer a Guevara, o por lo menos le daba la sucesión a Hernán Siles, o sea, otro hubiese sido la realidad seguramente, pero no quiso. Qué increíble que pasemos después de tantos años algo muy parecido, ¿no? Muy bien. No, qué triste. Pero también la época de las dictaduras se parece por lo menos mucho a los mismos 14 años, ya,
que llega a gobernar también el masismo, no por la dictadura como tal, sino porque del 71 al 78, 76 en realidad, porque allí comienza un poquito menos, comienza una extraordinaria bonanza económica en Bolivia. Y a nadie le interesaba que un dictador sea presidente, que tenga los medios comprados, que el dictador vaya a inaugurar a todo lado, Banzer hacía lo que quería, pero te hizo la autopista, te hizo los aeropuertos, te hizo el Banco Central, te hizo el Palacio de Telecomunicaciones, te hizo la azucarera de Montero, te construyó los hospitales post, después del 52, el primero que construye, o sea, a nadie le interesaba que el dictador sea porque había plata. Cuando empieza a escasear el dinero y Banzer comienza el gasoducto a Brasil, otra vez sale y dicen, ¿cómo vas a hacer un proyecto para 20 años, 25 años va a durar esa construcción? Y a partir de ahí comienza su desgaste político, porque los militares, el MNR y los demás que lo apoyaban, la misma falange creo que estaba metida ahí, le empiezan a tirar palo, porque dice, estás gastando plata en un proyecto a 25 años. ¿Cómo es la historia, no? Que le da la posibilidad a Banzer de, siendo presidente, inaugurar ese gasoducto, y de ese gasoducto y seguimos viviendo todavía. Qué increíble que una cosa tan dura que fue la firma del litio y cierto tipo de cosas del litio que Evo Morales intenta hacer a 15 años, no, porque este proyecto alemán creo que es a 15 años, tú no me vas a dejar, no sé bien. Creo que la primera industrialización iba a ser a 15 años, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Yo no me acuerdo, pero es igual a un mediano plazo. Entonces, pues ya se estaban peleando por las regalías de algo que todavía ni existe. Y literalmente creo que el foco principal del derrocamiento de Evo Morales se basa más que todo porque tal vez no se firmó contrato con quien realmente se quería, ¿no? Entonces, lo sacas y nos hacemos lío. ¿Por qué? Porque tal vez el proyecto que nos va a mantener de aquí a 15, 20 años se lo estaba comenzando a realizar y hay el desgaste. Pero Evo Morales y el movimiento al socialismo también vivió una bonanza extraordinaria de dinero y eso hizo que sea muy fácil también gobernar, como le fue fácil a Banzer en ese momento gobernar. El neoliberalismo también tuvo una etapa muy interesante, el 92, 93, como hubo un pequeño auge económico también, que dio la posibilidad. Pero en estas fases que tuvo Bolivia, los mismos gobernantes, ya sean el mismo o entre diferentes por el sistema, fueron ellos mismos los que se disparan en el pie y se dan el tiro en la cabeza. Solo como con la situación del neoliberalismo. ¿Qué hubiese sucedido si es que en el momento de la capitalización, la gente que hubiese hecho la capitalización hubiese querido vender todo lo que vendió a empresas que tenían un proyecto y una planificación de hacer crecer Bolivia? Sí, se vendía Entel a una empresa que quería hacer crecer Entel como una empresa pionera. Si se vendía los ferrocarriles a una empresa que quería integrar Sudamérica. Si se hubiese vendido el Joy Aero Boliviano a una empresa que tenía como visión volverse la aerolínea por naturaleza de América. ¿Qué hubiese sido si Camino se vendía igual? La verdad, hoy hubiésemos sido el país más neoliberal del mundo. ¿Por qué? Porque el año 2000 no hubiese habido crisis. Sí. La cantidad de dinero que hubiese existido hubiese sido extraordinaria, pero no, viejo. Cuando uno firma un contrato, siempre te ponen la letra chiquitita, ¿no? ¿Mm? Tú firmas y generalmente nadie lee la letra pequeña, ¿no? Más que la letra pequeña, hermano, lo que pasó fue que como buenos bolivianos nos dejamos llevar por la coima. Hubo mucha plata de soborno para la venta de esas empresas, muchísimo dinero, y eso se lo sabe y alguien debería investigarlo porque hay nombres que nunca más se han vuelto a tocar. Ese apellido Rebollo, por ejemplo, ¿te suena? ¿Alguien sabe dónde está? Busquen a Rebollo, ministro de Capitalización,
él debe saber muchísimas cosas de lo que ha debido suceder, Control, porque no es todo arriba, también hay puestos intermedios. ¿Tú cuánto dinero crees que ha debido correr para que alguien avise y abra un sobrecito y sepan cuánto estaba ofreciendo el otro? Cuando exacto. hablas de millones de dólares. O sea, Pero cuando digo el tema de la letra chica, por supuesto que somos una sociedad alto peruana y siempre va a haber alguien más vivo que el otro, digamos, ¿no? Vivimos mm, en el mundo de los vivillos. Pero me refería, digamos, a que eh, no solamente pasó en Bolivia, sino ya el proceso de las privatizaciones fue muy universalizante, es decir, fue a nivel latinoamericano. Aquí en Bolivia tuvo un tratamiento bien diferente, porque claro, el primer periodo fue la ley de privatización, ¿no? claro, Y no te olvides que de ministros estaba Samuel Doria Medina y después claro, la estaba, primera parte de la claro, privatización. Sí, y sí. Tuto Quiroga. Pero ya para el 94, donde se hace el proceso de capitalización, eh, cambian el modelo de privatización para hacer capitalización y traer inversión extranjera. Pero sin ir más lejos, toda esta planificación que puede ser privatización o capitalización viene a partir de un manual, de un recetario bien bonito que se llama Consenso de Washington. Y el Consenso de Washington, que tiene 13 lineamientos fundamentales, que además atraviesa por todos estos países. No te olvides que en Argentina, Menem eh, hace la privatización teniendo las vías de trenes más grandes de América Latina y las desmontan y las destrozan. Hasta el día de hoy no pudieron sostener nunca más el tema de, de sus vías de tren, ¿no? En Perú desmontaron el Estado, en Chile desmontaron el Estado. Fueron los agentes que venían de la escuela de Chicago, el primer síndrome del neoliberalismo en la dictadura de Pinochet, Plan Cóndor o Ley de Seguridad Nacional. Entonces, yo soy de los, no quiero ser, digamos, de entrar en las teorías de la conspiración, pero sí creo que hay nomás mecanismos que van subsumiendo a los estados más pequeños. Entonces, Sí, pero tarde hermano, o temprano, porque fue una movida, una oleada en los 90, nos tenía que llegar. sí, pero hermano, Eh, perdón, yo creo que si entramos a ese debate, cualquier persona que vaya del otro lado te va a decir exactamente lo mismo y te va a querer explicar lo que ha sucedido con el nazismo, con el Foro de Sao Paulo y la reglamentación que tiene la izquierda, ¿no? Y de toda la idea y convicción de este tipo de ideales. Creo yo que el problema no está en los sistemas, sino en cómo lo llevamos. A Chile le funcionó bastante bien. Chile realmente ha tenido una función. Explota porque obviamente hay abusos, porque hay todo sistema tiene un tiempo de vida. Pero ha habido países que les ha ido bastante bien porque se basaron en otro tipo de términos, no solamente en quién me da más plata, ¿no? Sino tal vez había alguien que me podía dar menos dinero, pero tenía una perspectiva de crecimiento. Más o menos como si yo lo traigo a Mourinho de técnico de la selección boliviana, ¿quién me asegura que Mourinho quiere realmente que le vaya bien a Bolivia? Tal vez Mourinho viene por la plata o Mourinho tiene otra intención. Mourinho ya ganó todo y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, por eso yo le tengo fe a Farías, porque Farías quiere jugar un mundial, ¿no? claro, Farías está en esta, no está por plata aquí, está porque quiere jugar un claro, mundial. Y es claro, eso, entonces, él va a hacer todo para jugar un mundial. Y ve a exacto. Bolivia como su fortaleza y su posibilidad de dirigir un mundial. Entonces, eh, creo que eso nos ha faltado ver en la parte de la capitalización y en la parte del neoliberalismo. Sí, Ahora, justo con este tu ejemplo de Mourinho, Farías, que una analogía muy buena, porque hay que hacer analogías, ¿no? ¿no? Y digamos, para ir cerrando este capítulo de la capitalización, eh, me encontré con un texto hace tiempo de George Bataille, y que él llama el texto la parte maldita. Entonces, claro, cuando compro el texto me parece muy interesante, ¿qué es la parte maldita? Pero en realidad él está hablando sobre el excedente maldito, ¿no? Y él dice
que por lo general los gobiernos o los estados, en este caso, gastan improductivamente, ¿no? Que ahí vamos a ir coincidiendo en algunos ejemplos. Y en estas sociedades modernas, el excedente siempre va a pasar a la producción para convertirse en una reproducción o en una acumulación ampliada. Y eso se va a centralizar en una acumulación económica. Pero que siempre va a olvidar el gasto colectivo, es decir, el gasto comunitario y que se convierte en un capital privado. Eso ha sido el proceso de privatización, de capitalización, ¿no? Por eso, digamos, estos procesos neoliberales, los estados sí perdieron su soberanía porque perdieron este excedente. En el caso boliviano, cuando comienza justamente lo que hablábamos, la privatización con Jaime, después la capitalización con el GONI, nuestras empresas entregaron todo el control. Y ese usufructo que tenían las empresas de Yo Aero Boliviano, ENFE, YPFB, las 5 capitalizadas después, ese excedente pasaron a manos de capitales privados. ¿Te acuerdas que Entel, los italianos, se lo llevaban? Entonces, es decir, cuando ya hablamos de capitales privados, estamos hablando de monopolios transnacionales. Entonces, es ahí cuando nosotros, por eso el temita de la letra muerte, porque la capitalización tenía que ser 50-50, pero en realidad ellos se llevaron el 51 y nosotros el 49. Ahí es que perdimos el control de los recursos, hemos perdido el control de esta soberanía controlado por las multinacionales. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Bolivia? ¿Y por qué hablábamos hace un ratito de la guerra del gas de octubre del 2003? Bolivia había dejado de generar ese excedente y pasa a una aceleración, o sea, a un ritmo de rotación y acumulación a niveles mundiales que en Bolivia eran pues muy mínimos. Es decir, entonces, nuestro dinero salía al exterior, pero en Bolivia, frente al capital mundial, había una desigualdad que cada vez se comenzaban a ver y ampliar mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que a mí me llamó la atención, y que aquí puede ser el Farías, y a mí mi momento, me ha salido lo azul, ¿no? Es el proceso de la nacionalización, ¿no? Insisto, porque cuando se da esta nacionalización, va a ser justamente el núcleo de la soberanía. ¿Y por qué? Porque es el control de nuevo del excedente que va a permitir al gobierno, al proceso, al Estado, autogestionarse y ampliar el consumo colectivo. Entonces, la famosa frase de la redistribución, ¿no? Cuando ya tienes el excedente, comenzabas a redistribuir en bonos, en el bono Juancito Pinto, no sé qué, pero estabas ampliando el consumo colectivo, estabas ampliando los servicios, estabas comenzando a generar otras empresas, salud, educación, y a partir de eso, pues es una lectura, se comienza a configurar lo que es devolver la dignidad o la soberanía a los ciudadanos, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de los ciudadanos. La capitalización era eso, ¿no? Capitalizamos, pero al ciudadano le vamos a dar su accioncita. Y esa acción va a pasar también que la AFP, no sé qué, ¿no? Cumples 18 años, ya tienes tu acción, pero claro, es interesante, hay que debatirlo. Pero hermano, te entiendo perfectamente y la verdad, obviamente, te salió tu hincha. Pero no, yo no comparto esa parte porque la verdad lo que ha tenido es, primero ha sido la victoria realmente lo que pasó en ese tiempo por esa lucha de una reivindicación de ganancias del gas precisamente, con el referéndum que llama Mesa y la ley de hidrocarburos que la promueve Armando Bacadíes en la gestión de Mesa y sucede toda esa generación. La verdad, personalmente yo creo, si es que algo no lo deja dormir a Carlos Mesa, debe ser el decir, ¿por qué renuncié? ¿No? Claro, Porque él no renunciaba con esa misma ley que Evo Morales gobernó durante muchos años, porque recordemos que el 21060 también gobernó varios años con Evo Morales. O sea, el 21060 fue cambiado por otros decretos, ya, pero después de muchos años de seguirlo usando.
Y si tú lees todos los decretos, es como haber dividido el 21.060 en varios. O sea, la verdad es que no es tan así como uno lo cree. Y dentro de esa posibilidad y esa situación, yo creo que Carlos Mesa aguantaba 3 o 6 meses más la gestión que le correspondía de manera legítima, ¿sí? La bonanza le llegaba a él. Porque los precios comienzan a crecer, ¿sí? Comienzan a crecer. Ya Rodríguez Bercé lo comienza a sentir. Y obviamente Evo Morales del 2006, recuerden que Carlos Mesa tenía que gobernar hasta agosto del 2007. Agosto del 2007. Es decir, que la bonanza del 2006 y mitad del 2007 le iba a llegar a Carlos Mesa. Entonces, 1 año y medio con plata, en un gobierno vicepresidencial, él podía haber llamado a la constituyente y él poder hacer la reelección, él volvía a ser reelegido, la historia podía ser otra, y la verdad es que tal vez la capitalización se la iba a olvidar, pero no porque haya estado, porque alguien la camufle, sino porque por primera vez Bolivia hubiese tenido la posibilidad de llevar una transición natural de un modelo a otro. Tal vez a Evo Morales le tocaba gobernar el 2012, pero ya con una transición diferente, distinta, para que no sea tan radical las cosas y no lo veamos eso, ¿no? Tal vez a él le tocaba comprar el pollito broster, después que habíamos aprendido a tener nuestra alacena, un atuncito, ¿no? Tener eso. Pero ninguna revolución democrática, de lo que hemos tenido en Bolivia, nos enseñó eso. Y cuando Evo Morales, porque, bueno, no crecimos ahí, perfecto, llegar al río, comienza el 2006, en 2014-15 se da cuenta cómo hay que gobernar, comienza a gobernar, el 2016 mete la pata, ¿no? Algo debe tener el palacio, ¿no? Seguramente es la maldición Paz Espensoro, no sé, ya, que te dicen que, ¿qué? El fantasma, no sé, que te dice el pueblo te pide, todos son de color, y bueno, hace un referéndum, le echa la culpa a la prensa y a todo el movimiento de que perdió, pero lo que se ve se anota, viejo, así es la democracia, así se juega, no puedes negar un referéndum, lo hizo, lo negó, él mismo le hace un daño durísimo a su partido de gobierno, a su partido político y a su movimiento, un movimiento que por primera vez venía desgastado. ¿Por qué desgastado? Porque el 21 de febrero lo desgasta. ¿Qué hubiese sido del masismo si no hacía el 21 de febrero? Hubiese tenido desgaste. Venían de ganar las elecciones con más del 60%, hermano. Entonces, claro, el 21 de febrero es un quiebre que le da a todos los demás que nunca entendieron por dónde había que ir. Porque nadie lo entendía, ¿sí? Porque, bueno, pues había que caminar. Entonces, y aparte, ustedes ponen un modelo y el modelo se pone, comienza a funcionar porque hay dinero, todo parece que está interesante, hay que comenzarse a adecuar, empiezan a querer gobernar, parecía que podían ir. Pero el 21 de febrero del 2016, pues termina haciendo un eje que les da la mejor bandera para el desgaste político más fuerte que han tenido. Y obviamente, el forzar la elección, terminas otra vez, ¿sí?, dejando la posibilidad a Bolivia que viva una transición natural de un desgaste de modelo que cambia a otro. O sea, yo quería ver a un movimiento al socialismo gobernando con todas las cosas que se le vienen para acabar un modelo, para volver a nacer otro. Pero no, pues, o sea, no matamos ni dejamos crecer, siempre tenemos que hacer lo mismo. Y la verdad, hermano, yo creo que pase lo que pase ahora, de aquí a 12, 13 años, cuando comencemos otra vez a ver una Bolivia, algo va a pasar, ya tal vez no sea con gorrita, tal vez sea con boina, con yuchu, con lo que sea, nos van a volver a decir que es por revolución democrática o revolución de algo, vamos a volvernos a cortar y otra vez vamos a tener que volver a empezar. Es algo que frustra, pero parece que es lo que nos gusta.
Es lo que para la gente que nos está viendo, siempre, siempre nuestras charlas son así, ¿no? Sí, Que no, perdón, perdón, no nos soporten, ya. que no. De hecho, es parte justamente de esta formación autocrítica, ¿no? De Ah, ir cuestionando, y eso es positivo, ¿no? ¿Por qué no se hizo esto? Porque se podía haber hecho mejor así, y excelente. Pero ya para ir cerrando, cerrando, eh, cuatro preguntas, de pam, pam, pam. dale. El MAS está en un proceso autocrítico, ¿no? Ha comenzado en un proceso ya mucho más autocrítico, interno, y hacia la sociedad está mostrando esa coherencia de crítica interna, de decir, sí, cometimos errores, de decir, sí, el 21F fue, nos equivocamos, a reconocer muchas cosas. Eh, ¿Cómo lo ves? El tiempo dirá si se les cree, ¿no? Porque la verdad es de que, obvio, ahorita el discurso es muy bonito, cometimos errores, pero podemos hacerlo, ¿no? Cometimos errores y puede ser que vayamos. La verdad es de que creo que un boliviano que no reconozca el poder del partido político más fuerte del siglo XXI hasta ahora y que solamente se asemeja al MNR, que es el movimiento socialismo, que son estos dos partidos que han construido este país, eso no se les va a quitar la duda, no se les va a quitar nunca. Yo no soy de los que cree que hubo fraude. Yo creo que sí hubo una situación completamente absurda de postular a Evo Morales de nuevo. Entonces, había que buscar cualquier meollo para que eso caiga, porque ya de por sí estaba mal. Entonces, el error no es entre comillas, fraude. El error fue forzar algo que no debería haber pasado. Eso lo dicen todos, lo dice Álvaro García Linea ahora, el mismo Evo Morales lo dice, ¿no? Pero ese Claro, es su... claro, después de muerto el pollo, pues todo, ¿no? Después muere la gallina, pues ya listo, ¿no? Pero era que antes de que muera la gallina hubiesen gobernado y esa era la realidad. Porque Bolivia, si bien ya no más de la mitad promulgaba con el movimiento al socialismo, casi la mitad promulgaba con el movimiento al socialismo. Hoy vemos algo muy parecido. Estamos hablando de 40-45% que es posible que sea la votación del movimiento al socialismo. Y cualquiera que lo niegue, me parece que está siendo ciego. Pero el masismo también tiene que entender, ¿sí?, de que hay otra Bolivia que ya es la mitad, más de la mitad, que porque como cuando haces hinchas, generas también anti-hinchas, ¿no? Entonces, no van a votar por ti, y no les gusta ese modelo. Entonces, me parece que va a ser muy lindo para Bolivia, si es que el movimiento al socialismo y si es que tienen la posibilidad de ser gobierno de nuevo, realmente se reinvente, realmente deje salir de sus filas intelectuales reales, ya no las radicales, no, que son las que están haciendo daño además, mucho daño. O sea, ya Bolivia ya no está en la etapa. Muchos dicen si no entran más, va a haber bloqueos. No, la gente ya no se soporta eso. Ya fue, o sea, ya no, ya pasó de moda. Hoy se busca otra cosa, o sea, ya no eres bien visto. Y de a poquito, si se sigue molestando, estamos en un momento muy peligroso, porque ya la gente ve como obligatoriedad usar a los militares. Y eso es bien peligroso, hermano, porque si eso se vuelve un sentimiento común, ya estamos hablando que estamos buscando una dictadura, porque estamos hartos de, o sea, nos va a pasar lo que pasó en 2003 al revés. ¿No me va a entender? O sea, lo que fue organizaciones, una reivindicación y desde abajo al pueblo lo sacamos, no, ahora va a ser al revés. Nos han abusado los de abajo, ¿verdad? Hay que volver. No hay que hacer eso. Entonces yo creo que el MAS necesita reinventarse y tienen gente muy buena, gente amiga, gente que sabe, pero desgraciadamente, y eso es ojalá vean,
nunca les dejaron ser más de puestos intermedios para abajo, ¿no? La cúpula son unos cuantos, y si esa cúpula no la entiende, pues bienvenido, hay que saber, ¿no? Exacto, exacto, muy bien. Y eso es autocrítica, tú lo has dicho. Álvaro, Evo han seguido este discurso también. La segunda, ¿cómo lo ves al Carlos Mesa? Muy bien, muy bien. Este, creo yo que Carlos Mesa es la contraposición del MAS completamente legítima gracias al MAS, ¿sí? Porque el MAS durante tanto tiempo sataniza a una idea de la derecha, ¿no? Adjudicándose la izquierda también, eh, que los descalifica de por sí a otros candidatos. Para mí, el candidato opuesto, natural de Evo Morales debería ser Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Ellos deberían ser los opuestos que generan un modelo diferente y que la verdad, para mí, tú ves el modelo de Tuto Quiroga, o sea, lo que propone, oye, es una propuesta digna de debatir y muy elegante. Decir, qué lindo es hablar de izquierda, de socialismo y demás, pero mantienes un chapare ultra neoliberal, ¿no? Entonces, qué real eso. Entonces, es muy debatible, pero bueno, hoy Mesa termina siendo una muy linda creación de Evo Morales y del masismo como tal, por una contraposición mucho más eh, centrista, no sé si me dejo entender. Ya no queremos lo que nos han dicho que es malo, pero tampoco queremos lo que lo que hemos visto que también fue malo. Entonces termina siendo él el que dice, sí, él puede articular esta parte y tal vez sacar. Creo yo que se ve, y dónde se ve son las encuestas que han sido muy inteligentes ahora de ver esto del segundo voto, e increíblemente, quien genera más segundo voto es Mesa. Entonces, esto habla, me da un poquito de esperanza, ¿ya? No porque crea que es el mejor candidato, pero me da un poquito de esperanza porque siento que Bolivia no es tan radical, ¿no? Porque si fuese radical, ahorita estaríamos reviviendo a un dictador para sacarlo, ¿no? Y para irnos contra todo lo que fue el MAS, pero no, se ve otra situación. Y eso me alegra como boliviano y lo veo bastante fuerte. La verdad es de que veamos cómo maneja el movimiento al socialismo, sus bases y su capacidad de llegada, sobre todo a la clase media, ¿no? Clase media que han formado gran parte en estos 14 años. ¿Y tú crees que renunciaría en algún momento de No, conflictividad? no creo, no creo. Yo ya te dije, yo creo que si algo no lo deja dormir es haber renunciado. O sea, no creo que renuncie. Sobre Camacho, Oh, mira, he conocido muchas personas y me han hablado muy bien de él personalmente. O sea, me dijeron que es una persona muy buena. Pero la verdad yo no lo veo como político. No lo veo como político. Me parece que no necesitamos políticos de esa manera. Él es, pero por la situación política, un apolítico o un antipolítico, pues parece bastante, hoy, ¿no? Bastante agraciado. Y en esta encuesta de jubileo, si no me equivoco, donde sale tercero, ¿no? Sale tercero en la elección, muestra una Santa Cruz que necesita, digamos, un líder. Bien por Santa Cruz, me parece que genera un líder, pero no sé si Camacho sea la manera, porque desde ya hablar con la novela, con Pumari, creo que no es la mejor manera de entrar, ¿no? Si vas a entrar haciendo te la burla bien, pero no la burla de nosotros, ¿no? O sea, es esa partecita. Y no soy muy devoto de la figura de Camacho. Vuelvo a decirte, me han hablado que como persona dice que es muy buena persona, y la gente que me lo dijo es gente que realmente respeto mucho su opinión. Entonces, les doy completamente el margen de la duda y realmente debe ser buena persona, pero uno aprende que una cosa es ser la persona y otra cosa es ser político, ¿no? Y como político no.
no me agrada. ¿Áñez se escapa del país o...? No, yo creo que Áñez, ni Arce, ni Mesa, ni Camacho, digamos los tres que están ahí, va a hacer algo contra Áñez. Porque creo que Áñez también en este momento la presidenta debe sentirse utilizada. También cuando te utilizan tienes culpa, ojo, ¿no? Pero, pero creo yo que ella debe sentir el error que ha cometido. Ella tenía la posibilidad de pasar a la historia como una mujer valiente que asume una presidencia en un momento muy caótico y de llevar una transición y tener un pedestal. Al prestarse a la candidatura, eh, tal vez por su sigla, por una situación política, creo que tú como político tal vez lo entiendas, ¿no? Tal vez es lo mismo que le pasó a Álvaro García Linera. Álvaro García Linera dice que él no iba a candidatear para vicepresidente en el 2019, lo dijo, pero vio cómo el masismo se iba a incendiar por la vicepresidencia, ¿no? Y termina aceptando, bajando la cabeza y dice, perfecto, voy con Evo, ¿no? O sea, y él más se inmola, porque imagínate si en este momento Álvaro García Linera no se postulaba en ese momento. En este momento el movimiento al socialismo hubiese tenido un líder nato, ¿no? Aquí puesto y bien puesto para todo lo que se venía, ¿no? Hubiese sido diferente, porque hubiese tenido la cordura necesaria que se tenía que tener, pero como dicen, a veces hay que ser leales a tu causa. Yo creo que la presidenta está en eso, ¿no? Al final ella también pertenece a un partido político, también pertenecía a una línea política y lo vieron. Lo que sí les debe doler es que era que hagan la elección en mayo, ¿no? En mayo les iba, podían haber ganado. ¿Pierde sigla? No creo. Yo creo que llegan al 3,5, 4%. Casi Sí, la misma votación de Ortiz, sí. Yo creo que van a llorar mucho si ese 3 o 4% le quita la posibilidad de ir a segunda vuelta a Mesa, ¿no? Yo creo que si se repite lo mismo, o sea, es para que la oposición cámbiense de país, ¿no? O sea, tal vez les vaya mejor en otro lado, pero si cometen el mismo error, o sea, ya no, ¿no? Exacto. Bueno, gracias, Freddy. Lindo charlar contigo siempre. Ha sido un pimponeo de ¿No, eh? ideas, de lucha de los contrarios en términos dialécticos, ¿no? Para que no se lo Siempre. interprete mal. Eh, como siempre, lastimosamente la pandemia no nos ha permitido reunirnos más seguido, pero bueno, hemos tenido este espacio y este espacio en público. En público, Hemos nos deben estar odiando. Debe haber gente que en un momento me ha dicho masista, en otro ahora me deben decir derechista, ahora ahora me me deben decir de todo, ¿no? Ahora, sí, seguro. Pero, y eso es lo que me gusta, porque la verdad es de que creo que el fanatismo no ayuda y la autocrítica es muy buena en todo sentido. Yo creo que algo que le ha jugado muy fuerte al masismo ha sido el no tener una verdadera oposición que no le dejó, o sea, que no le daba la oportunidad de gobernar bien, porque cuando nadie te dice que estás mal, pues muchas veces estás mal, ¿no? Y ese claro, es el problema, y eso creo que le ha faltado, y esperemos que vayamos a algo más sano. Gane quien gane, va a ser muy difícil que tenga el Parlamento. Entonces va a tener que comenzar a negociar y a entender lo que es negociar en una nueva metodología que va a tener que haber. El coteo político no va a existir, y si existe va a ser pagado con sangre. Entonces, yo creo que va a tener que negociar cualquier gobierno, y eso va a ser muy fresco para Bolivia. exactamente. Bueno, agradecerte, Freddy, muy lindo, hemos estado 2 horas charlando. Un abrazo, hermano. Eh, Genial, hermano. Vamos a repetir, hay que ver otros temas más Claro, y discutirlos. Siempre muy lindo charlar contigo, con posiciones encontradas. De eso se trata también, ¿no? claro, totalmente. Abrir estos diálogos, esta charla. Yo respeto tu posición, la valoro y la entiendo, y creo que es lo lindo de lo mismo, que tú la respetas igual y valoras y me entiendes. Y podemos o no estar de acuerdo, pero lo más importante es que conocemos puntos de vista, y sobre esos puntos de vista se puede encontrar un eje conductor, que es al final lo mejor para este país, ¿no? Sí, 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 totalmente.
Antes de terminar, quería dejar un dato que a mí me ha parecido entre humanista. Ahorita tenemos 20 personas que nos están viendo, Un abrazo. aprovechar a ellos. Eh, Cuando pasa desde mi posición el golpe de Estado, eh, tomamos una posición de recaudo, ¿no? De autocuidado, de autocuidado con la compañera. Y hay un momento donde también hay un síndrome de soledad, ¿no? ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó? Y no, yo muy agradecidísimo. Freddy fue una de las primeras personas en llamarme o en comunicarse, en decir, ¿y cómo están? Cuídate, no sé qué, te deseo todo lo mejor. Entonces, eso, magnánimo, ¿no? Te pone allá arriba. Muchas gracias, hermano, y de todo corazón, porque al final detrás de todo hay personas. Yo también creo que ha sido un golpe de Estado. Tenían la posibilidad de que no sea, pero lo hicieron, ¿no? O sea, fue así. No había necesidad de hacerlo, pero la verdad, como dicen, sí, sí, les quitaron el partido, sí, pero merecimiento había también por qué hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es esa la situación. Pero ante todo están también los amigos y personas como tú, este, eh, como Ani, que también la quiero muchísimo, mandar un abrazo. Este, yo creo que eso es lo más lindo porque entre las personas y detrás de todo hay grandes personas y espero que esas grandes personas, de cualquier bando que sea, sean las que forjen el país y ya no las siempre 15 o 20 familias que terminan de una u otra manera gobernando o haciendo lo que quieren, ¿no? Exactamente. Gracias, Freddy, gracias, Un hermano. Vamos abrazo. en una siguiente, nos despedimos. Gracias a todos por habernos seguido también, por habernos acompañado y aguantado en todo este parleo. Un abrazo, hermano. Me Un cuidas. abrazo. Chao, chao. Chao.